Preguntas de Reddit. ¿Qué es lo más aterrador que has experimentado estando solo? Respuesta 1. La sombra en la ventana estaba en mi casa, en una noche cualquiera, con todas las luces apagadas. Recuerdo que era una de esas noches tranquilas en las que solo escuchas el sonido del viento golpeando las ventanas. Estaba solo, como siempre, ya que mis padres se habían ido de viaje y aprovechaba para disfrutar de la paz. A las 3 de la madrugada, empecé a sentir que algo no estaba bien. Al principio, pensé que era el cansancio, pero no podía dejar de mirar hacia la ventana del salón. Algo no encajaba. Las cortinas se movían un poco con la brisa, pero de repente vi una sombra pasar por detrás de ellas. Mi corazón comenzó a latir rápido. La sombra se movió de una forma que no tenía sentido. No era una simple brisa o una luz que cambiara. Alguien estaba ahí. Corrí hacia la ventana, pero cuando la abrí, no había nada. Solo la oscuridad de la calle vacía. La sensación de que alguien me estaba observando persistió durante toda la noche. No dormí en toda la madrugada. Lo peor no fue ver sombra, sino la sensación de que algo o alguien estaba tan cerca de mí, esperando en las sombras. Nunca supe si fue mi mente jugando trucos, pero durante semanas, esa imagen no me dejaba en paz. Respuesta 2. El sonido extraño en la casa. Una noche estaba completamente solo en casa. Mi familia había salido y yo me quedé trabajando en la computadora. Todo estaba tranquilo hasta que de repente escuché un ruido proveniente de la planta baja. Al principio pensé que era la casa asentándose, algo normal, pero luego el sonido se repitió. Era como si alguien estuviera caminando por el pasillo, pero solo estaba yo. La sensación de que no estaba solo comenzó a crecer. Decidí investigar, pensando que tal vez algún animal se había colado o alguna de las ventanas estaba abierta. Bajé las escaleras, apagando las luces para no llamar la atención de cualquier intruso. El sonido seguía, pero cada vez más cerca. Sentí como si algo me estuviera siguiendo, acercándose lentamente. Llegué al pasillo y al dar la vuelta vi una figura al final. Mi mente se congeló. Era una sombra, demasiado grande para ser un animal. De repente, la figura desapareció y el sonido se detuvo al instante. Corriendo, fui hacia las ventanas y las cerré con fuerza. No encontré nada, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. Esa noche no dormí ni un minuto, y lo más aterrador fue saber que no había nadie en la casa, pero ese sonido persistió en mi mente. Respuesta 3. El teléfono desconocido una tarde de otoño, después de un largo día de trabajo, estaba en mi casa, descansando en el sofá. Tenía el teléfono en la mano y decidí revisar algunas llamadas perdidas. Entre ellas, había un número desconocido, pero la llamada parecía haber sido hecha hace varias horas. Decidí devolver la llamada, esperando que fuera alguna empresa o algún número equivocado. La voz que contestó me heló la sangre. Era una voz grave, distorsionada, como si estuviera usando un efecto de voz. Lo peor es que no me dijo nada. Solo se escuchaba respirando, muy cerca del teléfono. Intenté colgar, pero la llamada no se cortaba. Lo más aterrador fue cuando la voz comenzó a murmurar mi nombre, con una calma inquietante. En ese momento, entendí que no era una broma. No pude colgar el teléfono, y cuando finalmente lo logré, no había huellas de quién había estado al otro lado de la línea. Lo más extraño es que, esa misma noche, vi una figura en mi jardín a través de la ventana. Un hombre estaba allí, mirando fijamente hacia mi casa, como si estuviera esperando algo. Estaba seguro de que esa llamada y esa figura estaban conectadas,
pero nunca descubrí quién estaba detrás de todo. Respuesta 4. El extraño visitante en la cabaña hace unos años. Me escapé a una pequeña cabaña en las montañas para pasar el fin de semana solo. Estaba buscando paz y tranquilidad. La primera noche fue perfecta. Me senté junto al fuego. Disfruté de la soledad, pero algo cambió a mitad de la noche. Desperté por un sonido extraño. Al principio, no sabía qué era, pero luego me di cuenta de que alguien estaba caminando alrededor de la cabaña. No me atrevía a asomarme por las ventanas, pero el sonido era inconfundible. Decidí quedarme quieto y escuchar. La persona, o lo que fuera, tocaba las ventanas, una por una, de manera suave, como si estuviera buscando algo. A medida que el tiempo pasaba, la ansiedad crecía y mis pensamientos se volvieron más oscuros. Era un ladrón. ¿Alguien buscando refugio? No podía estar seguro. Finalmente, en un momento de valor, tomé una linterna y me asomé por la ventana. No había nadie, pero al mirar hacia la lejanía, vi una figura en la oscuridad. Estaba demasiado lejos para verla claramente, pero su presencia era indiscutible. Pasaron unos minutos y desapareció. No dormí esa noche. Respuesta 5. La muñeca del desván. Accidente doméstico. Siempre he tenido miedo a las muñecas, especialmente a las viejas. Estaba en la casa de mis abuelos, en una tarde tranquila, cuando decidí subir al desván a buscar unas cajas de recuerdos que mis abuelos mencionaban de vez en cuando. En el desván había muchas cosas viejas cubiertas de polvo, pero entre todo eso encontré algo extraño. Estaba esta muñeca, una figura de porcelana, muy antigua. Al principio no pensé mucho en ella, pero algo no me cuadraba. Tenía una mirada vacía que no podía dejar de observarme, y esa sensación me hizo sentir incómodo. No soy supersticioso, pero esa muñeca parecía diferente a cualquier otra. Decidí llevarla al salón para examinarla mejor, pero desde ese momento todo comenzó a salir mal. Al siguiente día, comencé a notar que las cosas en mi casa no estaban donde las había dejado. Me encontraba con la muñeca en lugares extraños. Un día, la encontré en el borde de la mesa, al otro en el baño, y la última vez estaba justo en medio del pasillo. Traté de ignorarlo, pero a medida que pasaban los días, más cosas extrañas sucedían. Al principio, pensé que mis amigos jugaban conmigo, pero pronto me di cuenta de que nadie más estaba en la casa. La muñeca simplemente se movía sola, y fue esa sensación de no poder confiar en mis propios sentidos lo que me aterró. No fue un evento paranormal, pero la incertidumbre de no saber cómo o por qué se movía me dejó con una sensación de descontrol. Respuesta 6. La sombra de la tormenta. Accidente en la carretera. Era una noche oscura y lluviosa. Había estado viajando durante horas de vuelta a casa después de una larga jornada de trabajo. La carretera estaba vacía, casi desierta, solo la lluvia golpeando el parabrisas y las luces de los faros iluminando brevemente el camino. Empezaba a sentirme cansado, pero solo quedaban unos pocos kilómetros para llegar. De repente, mientras pasaba por una curva cerrada, noté algo extraño en la carretera y una sombra en la distancia, como si algo grande se estuviera moviendo. Pensé que era un animal, tal vez un ciervo, pero cuando me acerqué me di cuenta de que era mucho más grande. Sin darme cuenta, mi coche comenzó a derrapar. El asfalto estaba resbaladizo y en un parpadeo perdí el control. Mi corazón se aceleró mientras el vehículo comenzó a girar fuera de control. Estaba en medio de la nada, sin señal de celular, y mi coche terminó chocando con un árbol al borde de la carretera. La lluvia no ayudaba a ver nada, y el aire estaba cargado de electricidad. Por un momento, pensé que no iba a salir de allí. Milagrosamente, el impacto
no fue fatal, pero el coche estaba fuera de combate. Me las arreglé para salir y, temblando de frío y miedo, caminé unos metros hasta encontrar un cobertizo cercano. No hubo otra opción más que esperar a que la tormenta amainara para llamar a los servicios de emergencia. Esa noche me di cuenta de cuán vulnerable podía ser uno en medio de la nada. Respuesta 7. El extraño encuentro en el supermercado, robo y violencia. Era un día común, nada fuera de lo normal. Estaba en el supermercado haciendo las compras, todo tranquilo. Era una tienda bastante grande, llena de gente, y la mayoría de los compradores parecían estar en su mundo, buscando productos y charlando. Mientras recorría uno de los pasillos, me encontré con un hombre de aspecto sospechoso que parecía estar mirando en mi dirección. Al principio, no pensé mucho en él, pero a medida que avanzaba por la tienda, me di cuenta de que seguía mis pasos. No me sentí demasiado preocupado. Pensé que tal vez era una coincidencia. Sin embargo, cuando llegué a la caja, ese mismo hombre se me acercó rápidamente. De repente, sacó un cuchillo y me lo puso en el costado, exigiéndome que le entregara mi cartera. El miedo me paralizó por un segundo. No sabía qué hacer. El hombre me miraba fijamente y pude ver que no tenía intención de negociar. En ese momento, algo en mí hizo clic. Sabía que si no cooperaba, las consecuencias podían ser mucho peores. Afortunadamente, antes de que pudiera hacer algo, un guardia de seguridad que había estado observando la escena se acercó rápidamente y, tras un breve forcejeo, logró inmovilizar al ladrón. La policía llegó poco después y me sentí completamente aliviado, pero también terriblemente asustado por lo que pudo haber sucedido. Respuesta 8. El perro agresivo, ataque de animal, estaba en el parque, dando un paseo como todos los días, disfrutando de la calma y el aire fresco. Me gustaba caminar por esa ruta, ya que casi no había nadie. Siempre pasaba junto a una gran casa, con un jardín cerrado, donde un perro enorme y agresivo solía ladrar. Sin embargo, nunca me había sentido amenazado, ya que la cerca mantenía al animal alejado. Aquel día algo cambió. Mientras paseaba cerca de la casa, el perro salió de repente, como si hubiera encontrado una brecha en la cerca. Sin previo aviso, corrió hacia mí a gran velocidad, gruñendo y mostrando los dientes. Intenté retroceder, pero el perro me alcanzó demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos, me saltó encima, rasgándome el brazo con sus dientes. La sensación de miedo era insoportable. Estaba solo y no había nadie cerca para ayudarme. Grité, pero nadie parecía escuchar. Luché con todas mis fuerzas, tratando de alejar al perro de mí, y fue cuando recordé que tenía en la mochila una botella de agua. Con suerte, logré darle un golpe en la cabeza, lo suficiente para que soltara su agarre y me dejara ir. Corrí como pude hasta llegar a la calle principal, donde finalmente encontré a alguien que me ayudó a llamar a los servicios de emergencia. El perro se escapó, pero la herida en mi brazo fue bastante grave. Ese día me di cuenta de lo impredecible que puede ser un encuentro con un animal agresivo. Gracias por escuchar Susurros de Reddit.